por hacer del servicio social una verdadera palanca de desarrollo en términos de lo que es la función social universitaria. Y eso, bueno, nos ha complacido y nos lleva a que nos comprometamos más con estos procesos. Isaac López Bañuelos, nuestro subdirector académico de la Dirección General de Servicio Social, estará con ustedes trabajando el desarrollo de competencias integrales con base al aprendizaje de proyectos de servicio social. Este trabajo lo hemos reivindicado mucho, que el servicio social no solamente es la parte instruccional de ayudar, sino es un proceso académico con un esquema de la ética del compromiso social, un modelo pedagógico, y esto es lo que deseamos transmitirles a ustedes y deseamos convocarlos para que podamos fortalecer nuestro ejercicio. Cierro pues mi conversación con ustedes por el momento y espero que sea muy provechoso esta parte, desarrollo de las competencias integrales, y les anuncio que próximamente estaremos trabajando algo muy específico, que es cómo asesorar el proyecto de intervención. En el cómo asesorar radica precisamente nuestra discusión que hemos tenido con varios de ustedes, llevándonos obviamente a un punto de compromiso que tenemos que trabajar. Los proyectos de intervención como espacio de desarrollo de las capacidades del asesor. De ahí viene este concepto de cuáles son las competencias que todo asesor debe de desarrollar para hablar del aprendizaje a través de los proyectos de servicio social. Enhorabuena y adelante, Isaac López Bañuelos, con tu intervención. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el doctor Víctor Hugo se va a incorporar con nosotros ya al cierre, los últimos 20 minutos, para tener un diálogo sobre lo que vamos a charlar el día de hoy. Ustedes saben que estos 2 días ustedes han estado viendo toda esta parte digamos que del diseño de la política institucional, los antecedentes históricos, desde luego, de este modelo de extensionismo, aunado a esta parte del modelo pedagógico, en donde ya vemos para este compromiso, este modelo de asesoría y supervisión de la ética para el compromiso social. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del cómo podemos hacer esto. Es decir, si bien estos 2 días han estado dialogando sobre el qué se quiere hacer institucionalmente, eso lo podemos ver a través de, bueno, obviamente toda esta parte que tiene que ver con los antecedentes históricos, esta parte que da identidad histórica a una institución educativa como es la Universidad Autónoma de Sinaloa, y obviamente dieron parte de este modelo pedagógico. Pues hoy vamos a hablar un poco de lo que el modelo educativo académico señala en materia de competencias. En este caso, dentro de la universidad, nuestro modelo académico señala que debemos de promover aprendizajes para el desarrollo de competencias profesionales integradas. Así lo plantea. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del cómo, pero para eso vamos a hacer una pequeña reseña, vamos a hacer un breve recorrido sobre la conceptualización de competencias. Esto nos va a llevar, desde luego, cómo se está discutiendo el asunto de las competencias a nivel mundial. Vamos a hablar un poco de este proceso que fue el europeo, que tiene que ver con el desarrollo del proyecto Tuning, luego cómo llega a Latinoamérica, se crea un proyecto Tuning Latinoamérica, y bueno, cómo eso también lo podemos ver de alguna otra manera en las discusiones de CUMEX, de este consorcio de universidades mexicanas, que por cierto a la Universidad Autónoma de Sinaloa pertenece. Entonces, hemos estado discutiendo el qué, cuál es lo ideal en términos de hacia dónde tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar eso? Pues en eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a abordar este tema. ¿Se observa en pantalla?
Si alguien me puede decir, por favor, si se observa en pantalla. Sí, correctamente. Usted sí, pero... Sí, así es. Sí, las diapositivas sí, ¿no? Lo que importa son las diapositivas. No, Yo lo veo a usted nada más. a usted nada más, maestro. Entonces tengo un problema. Otra vez tengo un problema. Sí veo las diapositivas. Yo sí veo las diapositivas, Isaac, adelante. Yo también veo las diapositivas. Ah, correcto. Apaga tu cámara para que se pueda ver la diapositiva solamente, por favor. Perdón. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Va. Ok. Sí. Vamos pues, ¿no? Ahora sí que como se decía hace unos años, se va y se corre, ¿no? Bueno, vamos a hablar del desarrollo de competencias integrales con base al aprendizaje de proyectos de servicio social. No todos la podemos ver. A eso voy, una Podemos disculpa. ver las diapositivas. Denle un clic al icono de Isaac y ahí le va a pasar al fondo de la pantalla lo que está proyectando. Un clic al icono de Isaac. Sigue sin Ya la visualizarse. veo, le di el clic al icono de la diapositiva chiquita y ya se hizo grande. Así es, maestra, en el icono de Isaac y ya se va al centro, ya proyectado. Ok, ¿ya estamos? ¿Sí se ve para ya cerrar la cámara? ¿Ya no hay problemas de visualización? ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, lo que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver a partir de este desarrollo conceptual de competencias, en donde vamos a revisar el modelo académico y el propósito de alcanzar aprendizajes integrales, así lo plantea nuestro modelo académico, mediante las competencias sello WAS, las vamos a enumerar, ahorita vamos a explicar de qué se trata eso, las cuales son referentes para la formulación y ejecución de proyectos de servicio social, así como la metodología, técnicas e instrumentos que permiten evaluar el desarrollo de competencias integrales en el brigadista. Esto es una propuesta que vamos a discutir ahorita. Pues los temas, ya los he mencionado, es la definición de competencias, todo este proceso tuning europeo, Latinoamérica, junto con los IES, con las competencias establecidas por los IES, estamos hablando del año 2008 hacia acá, ha venido una amplia discusión, cómo esto se refleja en el modelo educativo académico de nuestra institución y obviamente las competencias sello como fueron definidas, digamos que ya a partir de 2014 en forma un poco más y ratificadas en el 2017, en realidad ahí lo ratificamos, es el modelo académico que tenemos, que es una discusión obviamente que viene desde el Plan Buen Desarrollo y que vamos a tocar un poco también en este Visión 2013, que es lo que se decide el modelo, y cómo, bueno, a partir del rectorado del doctor Juan Eulogio, viene ya una definición más clara, que el cual lo podemos ver en las páginas de Secretaría Académica, este modelo educativo y académico. Y luego, obviamente, vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos. Recordemos que la reglamentación del servicio social habla de que el servicio social se hace por proyectos. Bueno, la definición de competencias en términos teóricos generales, si citamos a Díaz Barriga y a Rigo, se trata de un saber hacer de manera eficiente, demostrable mediante desempeños observables. Ellos lo definen así, se trata de una capacidad para resolver problemas que se aplica de manera flexible y pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantea situaciones diversas. Esto es muy importante. La competencia no se limita a los aspectos procedimentales del conocimiento, es decir, una manera de saber hacer, o a la mera posesión de habilidades y destrezas, sino que tiene que ser acompañada necesariamente de elementos teóricos y actitudinales. De acuerdo con la francesa Monique Denier, el conocimiento descontextualizado constituye un conocimiento estéril, señala ella. Reducir el volumen de conocimientos muertos en favor de conocimientos vivos, ahora a raíz de la pandemia hablamos de conocimientos significativos, esos conocimientos también integrados que siguen utilizando y enriqueciéndose a lo largo de la vida. De eso se trata, de acuerdo con algunos teóricos franceses, esta idea
de poder desarrollar competencias que generen finalmente conocimientos vivos. Por ello, cuando hablamos de un modelo educativo centrado en el aprendizaje para el desarrollo de competencias, pues hablamos de un saber hacer, el cual se liga a un contexto real. Es decir, saber qué hacer y cuándo, pues es importante. Pero saber qué hacer y cuándo significa poder enfrentar los imprevistos, los azares, ante las complejidades de esta realidad y de las lógicas de la acción, porque pues el conocimiento podrá decir que se tendrá que elaborar un procedimiento de determinada manera, quizás las condiciones no lo permiten, o la metodología nos dirá que los pasos a seguir son A, B, C y D, y podríamos, una vez que tenemos el conocimiento necesario, no obviar el A, pero tal vez empezar por el apartado B, C y luego retomar el A. Es decir, se deberá tener la capacidad de tomar la iniciativa y obviamente decisiones, negociar, arbitrar y hacer elecciones, correr riesgos. De eso trata el desarrollo de las competencias en un contexto real. Ahora, sobre el proyecto Tuning Europa y América Latina, nosotros sabemos, de acuerdo a la literatura, quienes nos hemos acercado o que hemos leído algunos artículos relacionados con esto, que es un proceso muy interesante, que parte de esta integración europea. Bueno, es un proyecto que si lo viéramos y lo rastreamos en el tiempo, pues tiene que ver casi desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Este grupo, estos primeros países que entienden perfectamente que la reconstrucción de Europa es importante y que necesitan obviamente acero para levantar la Europa destruida y necesitan el carbón como energía. Claro, hoy sabemos por los gasoductos que vienen desde Rusia y todo lo demás, que bueno, hay otros elementos de energía, pero en ese momento el carbón se vuelve un área estratégica. Esto los lleva a todo un proceso de integración, como puede ser la Comunidad Económica Europea, pero ellos lograron poder dar el salto y poder integrar no solamente las actividades económicas, sino entendieron que las actividades de formación educativa, de la formación de recursos humanos altamente capacitados, es fundamental en este mundo globalizado, si lo queremos ver de los 80s en adelante, y que necesariamente este asunto de la discusión de las acreditaciones, de los títulos universitarios, era importante para la movilidad. Al margen de poder tener un pasaporte para poder cruzar fronteras sin ningún problema por la Unión Europea, pues también el asunto de las titulaciones, en este caso de las cédulas profesionales que permiten entre fronteras poder movilizar este recurso altamente calificado, los llevó a desarrollar el proyecto Tuning. Y el proyecto Tuning, pues es esto, es una iniciativa de las universidades europeas, una discusión interna, en primer término, antes de que pudieran intervenir los ministerios de educación o las secretarías de educación, por empezar a ver qué aspectos son comunes en la formación profesional de determinadas profesiones. Y fueron profesión por profesión, avanzando en esta construcción de encontrar elementos que permitían identificar claramente las competencias que un médico formado en la Universidad Complutense de Madrid tenían que ser, no variar en la parte técnica sustantiva de la formación de médico con la universidad, con cualquier otra universidad que se le pudiera pensar, ya sea italiana o francesa. Entonces, en este asunto fue una discusión muy importante de empezar a encontrar puntos de acuerdo y obviamente esta parte que le da el sello, que le da la identidad histórica y la cohesión de determinada universidad, esas se seguían manteniendo. Y esas estuvieron en el plano de estas competencias también integrales, genéricas, que deberían tener estas profesiones. Para el caso de América Latina se hace también, se traslada este proyecto Tuning de ir afinando las competencias de acuerdo a las profesiones, a determinadas profesiones, no todas. Y este mismo ejercicio
se retoma por parte de los comités interinstitucionales de la educación superior en nuestro país, para ir viendo cuáles competencias son genéricas o son estas competencias transversales que se deberían tener en los programas de estudio. Se da esta discusión, nada más se listan aquí para que este documento, ustedes con toda calma, una vez que tengan que hacer un ejercicio simplemente de control del mismo, las puedan ver. Obviamente es muy interesante ver cuántas de esas competencias que están aquí listadas las tenemos nosotros como asesores, cuáles las podemos decir que tenemos de alguna otra manera desarrolladas en algún nivel, y estas obviamente poderlas trasladar, en este caso a nuestro trabajo diario con los brigadistas al desarrollar su proyecto. Obviamente este tema de las competencias de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI, de finales del siglo XX y principios del XXI, pues obviamente llega, podríamos decir, con una discusión en donde muchas de las instituciones de educación superior empiezan a analizar, a reflexionar sobre este punto, y algunas universidades, como en nuestro caso, se incorporan. Obviamente no estamos hablando de las competencias que en el plano laboral que varias instituciones realizan, podemos hablar de varios organismos en México que se encargan de esta parte, sino nosotros entendemos que se trata del desarrollo de competencias en un ambiente educativo, formativo, donde pues hablamos de los tres componentes que deben de tener, ¿no? La parte teórica, esta parte que tiene que ver con lo actitudinal, etcétera, ¿no? En ese marco las tenemos que entender. Y bueno, el modelo educativo y académico de nuestra universidad señala que nuestro modelo se centra en promover el aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales integrales. ¿Cómo las define el modelo académico? Bueno, leo textualmente. La estructura de atributos que permite a un profesional movilizar sus recursos teóricos, prácticos y actitudinales para desempeñarse de manera contextualizada y efectiva al solucionar problemas o situaciones en áreas específicas de actividad. Dichas competencias se dividen en dos grupos, genéricas y específicas. Las primeras se identifican con los elementos compartidos en el proceso de formación de cualquier perfil profesional, tales como la capacidad de aprender, tomar decisiones, diseñar proyectos. Es decir, son comunes a todas las carreras profesionales. Las competencias específicas, por su lado, son aquellas propias de una profesión. Incorporan conocimientos, métodos, técnicas, reglamentos y comportamientos que conforman el núcleo básico para desarrollar el ejercicio profesional. Bueno, vamos a hablar de estas, nosotros vamos a hablar de este grupo de competencias genéricas y que son comunes a todas las carreras profesionales, las cuales afortunadamente nuestro modelo sí identifica. Les llama el documento, el documento del modelo educativo y académico, las nombra competencias sello UAS, estas que son comunes a todas las profesiones. Y estas se definen como aquellas que otorgan identidad a una comunidad educativa y sus egresados, se relacionan con la filosofía, misión, valores y principios educativos de la institución, a la vez que dan respuesta a necesidades sociales. Por ende, regularmente constituyen competencias genéricas. Ahora bien, el grado de dominio y alcance de estas competencias que desarrolla el estudiante, pues varía en función de las carreras que cursen. Eso lo vamos a comentar más adelante. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, son 10 y las voy a listar. La primera es actuar de manera ética, atendiendo a leyes, reglamentos y normas del ámbito profesional y o social para favorecer el desarrollo de una mejor sociedad. 2. Muestran respeto y responsabilidad por la diversidad para coadyuvar en el desarrollo de una sociedad democrática, incluyente y equitativa,
con base en los valores de libertad y tolerancia. 3. Comprende información de fuentes diversas y la procesa para comunicar el saber de manera ética, asertiva y eficiente, tanto en forma oral como forma escrita. 4. Utiliza tecnologías de la información y la comunicación de forma interactiva para desarrollar tareas académicas y o profesionales con efectividad, atendiendo a normas y reglamentos en el acceso y manejo del software y del hardware. 5. Plantea y resuelve problemas en los ámbitos en que se desenvuelven, pensando de forma crítica y autocrítica, con actitud de empatía y respeto a las diferentes perspectivas involucradas. 6. Practica y promueve la sustentabilidad en sus diferentes ámbitos, para coadyuvar en el aseguramiento de la satisfacción de necesidades de las actuales y futuras generaciones, con base en una conciencia planetaria y valores de equidad, justicia y responsabilidad social. 7. Interactúa con personas diversas o en grupos heterogéneos en base a valores de respeto, equidad, responsabilidad y empatía que le permiten trabajar cooperativamente de forma coordinada y con eficacia. 8. Utiliza un segundo idioma para comprender información y comunicarse interactivamente con otras personas en entornos nacionales e internacionales, respetando su cultura y sus costumbres. 9. Actúa de manera autónoma en la formulación y gestión de proyectos que considera el contexto y sus demandas, con base en criterios de calidad que incluyen la sustentabilidad, la ética y la eficacia. Y 10. Demuestra compromiso con la calidad y la excelencia para su desarrollo personal y desempeño en lo social y lo profesional, de forma proactiva y creativa, en beneficio de sí mismo y de la sociedad. Obviamente, de esas 10 competencias, la que nosotros estamos de manera natural, obligada por reglamento y porque así lo hemos definido, no solamente a partir de este reglamento, sino de los anteriores, pues el servicio social se realiza por proyectos. Tendríamos que preguntarnos qué estrategias de aprendizaje se deben implementar para lograr la competencia sello número 9. Son muchas, pero no hay que perder de vista lo siguiente. Necesitamos atención y énfasis de la asesoría que se orienten a que el brigadista sea competente en la elaboración de proyectos de servicio social. Esto ya lo sabemos, tiene que ver con el módulo 2 de nuestro seminario, que es precisamente la elaboración del proyecto y al cual le invertimos un mes de trabajo. Es decir, contamos con un mes desde que el brigadista es asignado, que llegue y tiene contacto con la unidad receptora para precisamente entrar y poder ver en la elaboración del proyecto, pues una serie de competencias a que a lo largo de su trayectoria escolar, en este caso los estudiantes que ya son brigadistas, pues ya han sido asignados, pues podemos ver el desempeño, el nivel de desarrollo de las mismas. Con base en lo anterior, la orientación del desarrollo de competencias se enfoca a fortalecer y desarrollar la comprensión lectora de textos, fuentes de información diversas, escribir correctamente y claramente, expresarse ordenadamente con un lenguaje técnico y demostrar conocer la metodología de proyectos en sus apartados principales: diagnóstico, justificación, objetivos, actividades, metas, cronograma, resultados obtenidos, por mencionar algunos. Ahora, de acuerdo con Bob Lenz, él lista algunos criterios para poder desarrollar el aprendizaje basado en proyectos y que tenga él le llama una alta calidad. De hecho, en el Classroom está montado uno de sus videos donde explica qué es el aprendizaje basado en proyectos. Él habla de que debemos de observar que para el desarrollo de los proyectos, estos tienen que generar tenemos que observar constantemente en nuestro trabajo con el brigadista que el proyecto planteado sea un desafío intelectual, que el tema sea un tema auténtico, que el trabajo que desarrolla, tanto en lo individual, si se trata de un solo brigadista o en equipo, sea un trabajo público. Y aún cuando se trate de un solo brigadista, también va a tener que trabajar
en equipo, como él lo plantea, en la medida en que tiene que estar recurriendo a una población objetivo o a un grupo de expertos para poder darle forma a ese proyecto. Obviamente, la gestión del proyecto es muy importante y realizar el ejercicio de reflexión sobre el proceso de aprendizaje es muy importante. Él, de alguna otra manera, los describe de esta forma. Cuando hablamos de desafío intelectual como un criterio de alta calidad en el tema o en el proyecto que va a desarrollar el brigadista, se habla pues de investigar el problema, obviamente, de consultar diversas fuentes de información, de formular preguntas y generar un aprendizaje profundo. Investigar se vuelve una actividad constante. El proyecto está en constante revisión y adecuación, lo que constituye un desafío para su mejora. No solamente se trata de que en los primeros 30 días tengamos un proyecto que va a ser nuestra hoja de ruta, sino que ese proyecto, conforme vamos interviniendo en la realidad, vamos dando cuenta de que pudo haber sido mejor y de que esas mejoras se tienen que incorporar al proyecto. El proyecto se vuelve, sí, en una primera etapa un documento base, cuando es autorizado por el asesor o la asesora, pero se vuelve un documento vivo en la medida en que uno va transitando del mes 2 hasta el mes 6 o hasta el mes 12, dependiendo del proyecto que se trate. Los temas tienen que ser auténticos, el tema tiene que corresponderse con el mundo real y debe estar fuera del aula. Y debe ser relevante ya sea desde un aspecto social, relacionarse con la vida cotidiana o bien con el futuro de esa comunidad, de esa sociedad o de ese grupo poblacional en el cual se está interviniendo. El trabajo es abierto, es un trabajo abierto público en todas sus fases del proceso, desde la elaboración hasta la gestión del proyecto, incluido la elaboración del informe final. Tenemos que conocerlo en tiempo real, en sus diferentes etapas, y esto se tiene que discutir, se tiene que dialogar, que criticar y que debatir ampliamente por parte del asesor y él o los brigadistas. El trabajo en equipo es muy importante, se desarrolla y aprende de una cultura de trabajar en equipo. Y no solamente se trata de conformar equipos, sino que los equipos se integren, de que cada brigadista realmente se integre a ese equipo. Y no solamente es integrarse, ya una vez integrado, es convertirse parte de un equipo. La integración demanda que haya esta identidad que se pueda lograr en que realmente se hable de un equipo como parte de un equipo. Y obviamente aquí se tejen relaciones con los expertos que se tiene que consultar para el proyecto. Es muy importante entender que esta relación del asesor y brigadista no es solamente la única que vamos a poder establecer. Podemos recurrir a todo el equipo de cuerpos de expertos que la universidad tiene, de cuerpos académicos o incluso de colegios de profesionistas que son expertos que vienen a fortalecer precisamente nuestro proyecto, tanto la elaboración como la gestión del mismo, y obviamente entre otros compañeros y con la población objetivo en la que se está interviniendo. También la etapa de la gestión de proyectos es muy importante. No solamente se trata de tener un cronograma de actividades y llevarlo al pie de la letra, se trata de entender cómo fue el proceso de planificación y de programación de etapas y sobre todo poder identificar en la medida en que el proyecto va caminando si hay ajustes que hacer y si estos obedecen a las circunstancias y son los más acertados de acuerdo a la realidad que estamos viendo. Aquí también el autor señala que es importante identificar una caja de herramientas de metodologías y técnicas, que bueno, se trata precisamente de eso, que el brigadista puede identificarse con algunas metodologías que puedan precisamente hablar de técnicas y de cómo estas metodologías y técnicas se van adaptando de acuerdo a la circunstancia que demanda precisamente la gestión del proyecto, es decir, la ejecución del mismo. Y por último, viene una etapa reflexiva, dice Lenz. Esto es muy importante porque no solamente
Hay que evaluar esta experiencia personal, emocional, es un aspecto muy importante. Recordemos, los encuentros de experiencia de brigadistas de servicio social desarrollan mucho esta parte de cuáles han sido precisamente las impresiones desde el punto de vista personal y emocional del contacto que el brigadista tiene con las comunidades que a veces ignora totalmente y que pisa por primera vez, pero también tenemos que medir, que reflexionar sobre las habilidades profesionales que el brigadista o la brigadista tiene y que en ese momento es su caja de herramientas metodológicas y técnicas para poder intervenir la realidad, y si le fueron suficientes o insuficientes y qué nuevas herramientas tuvo que incorporar desde el punto de vista profesional y de estas competencias genéricas. Y algo muy importante para poder hablar de aprendizaje basado en proyectos. No solamente se trata de evaluar esta experiencia personal y de las competencias profesionales y genéricas. Tenemos que ver si hay una generación de aprendizajes, si hay la incorporación y sobre lo andado se puede llegar a otro nivel, y los brigadistas y nosotros mismos en nuestra experiencia junto con ellos podemos transferirlos a diferentes contextos. Es decir, nos sirven de modelo para poder desarrollarlos o nos sirve para aprender pasos de proceso que nos sirva para aplicarlo en otros contextos tanto de la vida personal o de la vida profesional. Ahora bien, esas son las condiciones previas. En el servicio social hemos trabajado, en lo personal lo he trabajado y lo he comentado mucho con el doctor Víctor Hugo, una ruta que nos permita precisamente ver esta etapa 2, que es la elaboración del proyecto. Lo he discutido con algunos colegas, lo he piloteado a nivel de brigadas, de algunos brigadistas que me han sido asignados, incluso en brigadas de otros compañeros, como ha sido el caso con Daniela, con Daniela Román. También he podido platicar con algunos brigadistas y hemos visto rutas, rutas generales de un mapa de hacia dónde tendríamos que trabajar las etapas para la elaboración del proyecto. Obviamente, cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, no es que esa metodología sea la única. Nosotros en el servicio social obviamente tomamos prestado, y así tiene que ser, no podría haber otra visión, sino es holística, amplia, de una serie de metodologías para poder acercarnos y poder desarrollar el proyecto. Por ejemplo, es muy importante tener estudios de caso, esta metodología desarrollada por la Universidad de Harvard a principios del siglo XX, y que precisamente se basa en desarrollar dentro de la institución los programas de estudio con base a estudios de casos reales. Y eso lo podemos ver muy bien en derecho, y ahora se están haciendo bastantes incursiones en el área. A mí me sorprendió leer algunos artículos, como también en el área de la medicina, por ejemplo, algunas universidades internacionales importantes están metiendo desde los primeros semestres los estudios de caso. Y bueno, un estudio de caso eminente, porque ya vimos que el tema fue desarrollado por alguien más y que tuvo que llegar a algunas conclusiones, pues tiene que ver la lectura de un informe final de resultados ya liberados sobre el tema que vamos a tratar. Es muy difícil no encontrarse informes de resultados sobre un tema en específico el cual no haya sido desarrollado previamente. Incluso hasta los que van a investigación, tenemos un cuerpo de asesores de servicio social muy robusto y fortalecido en sus proyectos de investigación, que solicitan constantemente brigadistas, y que el dato inmediato anterior pues fue lo que el brigadista hizo precisamente en la fase anterior inmediata. Entonces sí contamos con estudios de caso, sí contamos con documentos no de gabinete, sino de intervenciones con el desarrollo de competencias. Y bueno, aquí se necesita precisamente para poder elaborar el proyecto tener este antecedente. Aquí nosotros lo que yo he hecho es montar en un Classroom estas etapas
para poder trabajar con mis brigadas. Y bueno, sé que otros asesores que están en este momento también lo hacen, lo utilizan así. Y bueno, tiene que ver con qué producto podríamos tener para medir, para evaluar que realmente estas etapas las está cumpliendo el brigadista. Bueno, tenemos el cuestionario de preguntas en línea, tenemos un resumen de comprensión lectora de puntos estratégicos. Obviamente nos metemos al tema de ABP. Este tiene que ver con la lectura de la guía de proyectos de servicio social. Ahí podemos hacer un control de lectura sobre el cuestionario de preguntas en línea. Viene toda esta parte de acopio de nuevas fuentes de información y lectura que nos debe servir precisamente para antecedentes, justificación y diagnóstico. Pues está el listado de fuentes de información, la redacción de resúmenes de caso, etcétera, etcétera. Y obviamente nosotros, en lo personal, creemos que los ejercicios prácticos sobre el borrador de proyectos son muy importantes. Es decir, el brigadista tiene que meterse a la redacción del proyecto. Hay algunos que han optado por entregar, digamos que de alguna u otra manera, el proyecto elaborado en cierta etapa, en un porcentaje, o algunos en su totalidad, ante tal vez una serie de imponderables que los brigadistas o la falta de tiempo da, pero no es recomendable. El ejercicio práctico sobre la redacción, ver al brigadista trabajando en equipo de acuerdo a estos 6 criterios son muy importantes, y hay aspectos del proyecto, del borrador de proyecto, que nos permite ver su desempeño, la justificación, la redacción de objetivos y metas, cronograma de actividades, por mencionar algunos, ¿no? Y obviamente viene un trabajo de un foro de dudas en donde el asesor tiene que invertir mucho tiempo. Y aquí nos lleva a esta que es la bitácora de reflexión y recomendaciones al borrador del proyecto. Aquí también podemos hablar de un cuestionario de preguntas en línea para mejorar el borrador de proyecto en lo general, tratándose de tal vez un mismo tema y teniendo en la brigada diferentes equipos. Eso lo permitiría ampliamente. Y luego viene una parte que se tiene que desarrollar, que es la exposición del proyecto por equipos. Y aquí tenemos obviamente la grabación del video de exposición del proyecto, el extenso del proyecto mismo, que nos da mucha información sobre esta comprensión lectora, esta comunicación oral, esta comunicación escrita, y obviamente si sabe o no sabe elaborar conforme a nuestra guía, pues un proyecto, ¿no? Que en este caso es el extenso. Y finalmente viene la autorización del proyecto por el asesor. Maestro, disculpe, ¿podría hacer una pregunta? En base a estos 7 puntos que usted está explicando, a mí la duda es que la primera actividad dice lectura de informe final de resultados liberados sobre el tema, y el punto siguiente dice autorización del proyecto por el asesor. Entonces, cuando dice lectura del informe final de resultados, ¿se refiere a otro proyecto o al mismo? Si en el punto 7 está autorización del proyecto por el asesor. No, me estoy refiriendo a un proyecto que corresponde con la fase anterior. En este caso hablamos de un proyecto, si lo lee ahí, se habla de informe final de resultados. Liberado. Eso quiere decir que ese informe liberado es un informe que se corresponde con el tiempo pasado, pero lo interesante es que en ese informe final de resultados, el capítulo 2 demanda que se integre el proyecto que esa brigada o equipo elaboró. Entonces, cuando yo hago la lectura de un informe final de resultados y leo estos que son mis antecedentes, también me permite accesar a mí como asesor y como brigadista, básicamente como brigadista, a la manera como elaboraron el proyecto. Yo estoy viendo el proyecto inicial de la brigada anterior que le sirvió de mapa de ruta para llegar a las conclusiones que llegó. Entonces, yo tengo que hacer esta lectura de cómo ellos lo pudieron formular, porque es un referente para mí, porque en las conclusiones seguramente que tienen que hacer alusión a ese proyecto, voy a entender qué aspectos faltaron o qué aspectos fueron exitosos o qué definitivamente debería haber cambiado o que no contemplaron y que yo, 6 meses después, integrándome como nuevo brigadista,
ya tengo una acumulación de conocimientos. Acumulación de conocimientos que me permiten mejorar, enfocar mejor mi lente para elaborar un mejor proyecto. Okay. Maestro, entonces ahí entiendo que hay continuidad del proyecto anterior al proyecto subsecuente. Podría haberlo y no podría tampoco haberlo, porque precisamente esas conclusiones de ese informe final me pueden dar otra línea temática de trabajo y decir, no voy a ir por ahí. O sea, no voy a ir a levantar un censo de cuántas especies de animales pequeños hay en las casas en una colonia en Guasave para ver cuántos perros y gatos hay en un determinado sector de una colonia de Guasave, puesto que eso ya se dio. Ahora lo que voy a hacer es intervenir de acuerdo con algún laboratorio de química o sanguíneo para ver si en la población humana ahora encuentro niveles o no de una bacteria que se llama Leptospira, que está en la orina de los perros, por ejemplo. Es decir, el primer informe, el primer proyecto me ayudó a identificar un censo de la fauna de estos animales que conviven dentro del hogar y que son un vector de transmisión de enfermedades. Pero esa lectura me ayuda no para continuar con la misma línea tal vez de vacunación o de desparasitación de los perros. No, mi proyecto ahora tiene que ver con el ser humano. Claro, importa que se desparasiten, que se vacunen los perros, que tengan una cartilla, que vayan con el veterinario, pero ahora esta información me sirve para identificar qué casos, en qué hogares, sí puedo hacer una intervención para ver en niños menores de 5 años si existe o no la presencia de esta bacteria que se llama Leptospira, por decir algo. Muchas gracias, maestro. Entonces me queda claro que los que somos asesores de proyectos tendríamos que echarnos un clavado, vaya, a todos los proyectos que se han realizado para ver qué lagunas, qué posibilidades, qué áreas de oportunidad encontramos para continuar nuestros proyectos. Sí, desde luego que sí. Si estamos hablando que queremos un proyecto de intervención en donde el ABP funcione, el aprendizaje basado en proyectos, genere finalmente, que es la gran queja que tenemos como asesores. ¿Por qué los informes finales de resultados terminan en un anaquel o terminan en una memoria y no sirven para nada? Es decir, ¿por qué los instrumentos de evaluación? ¿Por qué los resultados no los retomamos constantemente? Pues tenemos que ir a esos estudios de caso porque son estudios de caso, son importantes, es la realidad que hasta ese momento desde el servicio social y algún asesor y alguna brigada pudo entender, pudo analizar y obviamente la representa a través de la comunicación y es es una fuente muy importante de información. Ahora, se vuelve muy importante también si yo soy asesor y estoy en una línea del tiempo desarrollando un proyecto y mi proyecto obviamente se perfecciona. Es decir, aquella información que está generando mi brigada a lo largo de un año, en realidad le puedo dar una utilidad pública de publicar algún artículo en algún congreso, de publicar algún cartel de promoción de la salud o incluso eso me puede llevar hasta dirigirme al cabildo municipal con los resultados del proyecto de servicio social en donde se plantea que hay una problemática muy marcada y que debe ser atendida por alguna de las comisiones, que en este caso, para seguir con el mismo ejemplo, sería salud, ¿no? Salud pública. Entonces, sí se tiene que recurrir, los estudios de casos son muy importantes, los informes finales son una gran fuente privilegiada de información y seguramente por novedoso que sea nuestro tema, si nosotros vemos el inventario de informes finales de resultados que tiene nuestra unidad académica, vamos a encontrar referentes muy importantes. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí para aprovechar la intervención de la maestra María Luisa? Maestro Isaac, buenas tardes. Sí. Mire, en el caso, por ejemplo, yo trabajo en la escuela de enfermería, por ejemplo. En años anteriores le dábamos seguimiento, pero generalmente se iban por la misma línea. Entonces, por ejemplo, un grupo de brigadistas de cierta unidad trabajaron el año pasado detección de hipertensión en hombres y mujeres de X edad. Entonces, por ejemplo, este año en esa misma unidad se puede trabajar lo que es
ya se trabajó detectando la hipertensión, ahora vamos a trabajar, pues, previniendo las complicaciones en esos pacientes que ya fueron detectados un año anteriormente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Le puedo dar un ejemplo. Recientemente, en el Servicio Social, en la Dirección General, se asignaron más de 400, no sé si Dani está aquí, Dani tiene el dato oficial, más de 400 brigadistas a un programa que se llama Emergencia Social Comunitaria. Este programa, obviamente, arrancó de manera virtual por el problema del COVID a partir de esta fase y que el rector anuncia que tenemos que regresar a la presencialidad, el programa tiene que tener algunos ajustes. ¿Qué se trabajó de agosto del 2020 a agosto del 2021? Estoy hablando de 2 fases. Bueno, ese programa trabajaba mucho toda la parte preventiva de la transmisibilidad del virus SARS-CoV-2. Como sabemos, el virus SARS-CoV-2 pues, genera una enfermedad llamada COVID-19. Y se trabajó ampliamente en el proceso de vacunación. Obviamente, los programas tuvieron un ajuste. Esos ajustes fueron a la promoción de la vacuna, de la vacunación, sobre todo en grupos etarios mayores, porque así se definió en el gobierno federal. Y ahora, toda esta información acumulada de muchos hogares en los cuales se pudo intervenir para precisamente hablar del lavado de manos, del uso de la mascarilla, todas estas, el distanciamiento social, ahora se está concentrando, porque hemos encontrado mucho, todo un proceso de intervención y canalización por los efectos post-COVID, lo que los médicos le llaman ahora COVID largo. Es decir, después de la enfermedad, quedan una serie de síntomas en esos hogares que ya les dio, o sea, ya los tenemos identificados. Aquí hubo enfermos que tuvieron COVID hace 6 meses, 1 año atrás. No vamos a decir que funcionó o no funcionaron las medidas preventivas. Simplemente ahí está el problema. Muchos de ellos son mayores de edad y presentan estos síntomas. Bueno, ahora el programa incorpora una línea de trabajo, un objetivo, que aquellos hogares que tienen alguna persona, uno de sus integrantes por COVID, trabajar lo que viene siendo la canalización hacia el sector salud, hacia un profesional de la salud, para darle seguimiento a los síntomas. En este caso se llama, no, lo hemos mencionado como línea, como COVID largo, ¿no? Y en esto también la familia tiene que participar, porque no es un asunto solamente de quien sufrió la enfermedad, de acuerdo con lo que el diagnóstico nos está dando, de acuerdo a lo que yo estoy, lo que yo estoy recuperando en la comunidad. Muchos de los personajes, de los integrantes de la familia, le dicen que lo toma de pretexto para no hacer nada, ¿no? Es decir, ya te dio, ya tienes 3 meses y te sigues quejando de dolor de cabeza. Ya te dio, dices que te sigues agitando. Bueno, una de las medidas es precisamente canalizar. Ya la información de la fase 1 de los brigadistas, estoy hablando del ciclo escolar 2020-2021, fase 1, le realizó un diagnóstico y promovió. En la fase 2 empezamos a identificar y volvimos a reforzar la parte preventiva, es decir, la fase 2 va de febrero a agosto, de enero a agosto del ciclo escolar 2020-2021. Llegamos al 2021 y ahora el programa, en esos mismos hogares donde se pudo trabajar, ahora nuestra línea de trabajo tiene que ver con atender la sintomatología. No sé si eso, maestra Juana García, le tiene que dar la respuesta a lo que usted dice. Obviamente, lo hecho por la primer brigada nos tiene que servir de base para mejorar nuestro trabajo de intervención en la segunda, tercera o cuarta brigada. Sí, maestro, gracias. Ok, ¿alguien más sobre este mismo asunto hasta lo que hayamos desarrollado? Ok, correcto. Entonces regresamos a la presentación. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Porque suena muy bien que hay que plantear un proyecto así, que hay que incorporar las competencias. Ya sabemos que el modelo educativo nos dice el qué hacer y hacia dónde tiene que ir, es decir, promover aprendizajes para el desarrollo de competencias profesionales. Está muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? A través del proyecto. ¿Cómo podemos? Bueno, nosotros, un equipo de aquí de la Dirección General, desarrolló en alguna medida un esquema de una propuesta de rúbricas que tienen que usarse para precisamente ver, valorar a lo largo de las actividades que el brigadista tiene, tanto de la elaboración como de la gestión del proyecto, determinadas competencias. Bueno, sabemos que la rúbrica es un instrumento de medición que establece criterios y disposición de escalas que permiten determinar la calidad, valoración del desempeño de la ejecución de estudiantes en tareas específicas. Para confeccionar las rúbricas que les voy a mostrar, seguimos los siguientes pasos. Se revisó la actividad de aprendizaje y el establecimiento de la competencia. Se describieron los criterios de valoración de desempeño. En este caso fueron 2. Por lo general las rúbricas tienen 3, ¿no? Deficiente, competente, sobresaliente. En este caso fueron 2. Estamos hablando de suficiente o insuficiente, ¿no? Obviamente corrimos el instrumento piloto con brigadistas para entender y señalar cómo aplicar la rúbrica con fines de diagnóstico formativo, y también retroalimentamos con 3 asesores pares en equipos de trabajo, obviamente estas rúbricas, ¿no? ¿Cuáles son estas? Bueno, pues es la de comprensión lectora, la de comunicación escrita, comunicación oral, evaluación de proyectos de intervención. Desde luego, si uno entra a este mundo, pues podríamos medir muchísimas cosas. Quisimos concentrarnos en aquellos aspectos que, de acuerdo a las competencias sello y de acuerdo a las competencias que se plantean en el plano internacional, como puede ser la comunicación o el pensamiento escrito, o en este caso desarrollar un pensamiento, un pensamiento crítico, o la misma que tenía que ver con la elaboración de los proyectos, pues que nos diera las primeras rúbricas para empezar la discusión con ustedes. De hecho, hay una propuesta para el mes de noviembre. Estoy viendo aquí a algunas personas con algunas personas ya lo he comentado. Falta ver algunos aspectos donde precisamente nos vamos a dar cita para discutir este asunto. Claro, discutirlo desde el plano del modelo, con gente experta, poderlo llevar a las competencias y poder perfeccionar nuestras rúbricas para que sean guía de nosotros como asesores, entenderlas, poderlas aplicar, ver cuáles son las ventajas, y obviamente el brigadista también las entienda, las comprenda para que se pueda evaluar el mismo, y entonces estar en condiciones de lo que muchos de mis pares asesores que estoy viendo aquí ya hacen, es decir, proponer una serie de recursos, de cursos, de apoyo, de recuperación, hay diferentes maneras de llamarlo, para poder desarrollar más esas competencias, que básicamente están en línea. Estos cursos son gratuitos, están en línea y nos sirven de mucho apoyo, y obviamente les sirven a los brigadistas para poder desarrollar estas competencias, que obviamente están enmarcadas en estas competencias sello. No sé si hay alguna pregunta, comentario hasta este momento para ir en búsqueda de las rúbricas. ¿Es el momento? Todo muy claro, muchas gracias. Ok. No sé si en pantalla ya se puede visualizar. Sí, ya está. Sí, maestro, ya aparecen. Correcto. Bueno, esta es una rúbrica para evaluar las competencias lectoras. La actividad de aprendizaje es la lectura del programa de unidad receptora para elaborar el proyecto de servicio social. Imaginemos que nosotros tenemos un classroom en donde tenemos montadas estas actividades y obviamente dejamos instrucciones muy claras, muy precisas,
Ustedes ya han podido estar accediendo al Classroom que hicimos para este curso. Obviamente la información tiene que ser más detallada, explicada lo más ampliamente posible para el brigadista, incluso hacer un recorrido, tener un encuentro virtual para poder explicarlo y todo. Y obviamente los componentes de la competencia es identificación de la clase y finalidad de texto, es decir, se trata de un artículo académico, se trata de una nota periodística, desempeño conseguido, es capaz siempre de identificar la clase de texto, desempeño insuficiente, todavía tiene dificultades, determinación del tema del texto, inferencia entre datos e ideas del texto, reflexión sobre contenidos y forma del texto. Estos son componentes, algunos, que hemos identificado mínimos para iniciar la discusión y mejorar nuestras rúbricas. Esta es la que tiene que ver con evaluar la competencia lectora. Esto, obviamente, al explicarlo, les queda muy claro hacia dónde tienen que ir y de manera natural la misma rúbrica les sirve de guía a ellos para poder identificar y en su reporte de la lectura poder hablar de estos aspectos, ¿no? Que son importantes que lo sepa identificar. Obviamente, esto nos lo da la práctica, es decir, que el brigadista constantemente en el texto nos esté haciendo referencia a las mismas y nosotros tenerlas muy presentes. Esta es para evaluar la competencia escrita. Por ejemplo, aquí la vemos en la elaboración del proyecto, el título del documento, obviamente eso tiene que apegar a la guía de proyecto, desempeño conseguido, desempeño insuficiente, el título tiene relación con la información contenida o el título se relaciona débilmente con la información. Afortunadamente la guía deja muy claro las 4 preguntas que debe cumplir, así que no hay duda de que el título de nuestro proyecto siempre va a ser muy claro. La guía lo demanda, pero la rúbrica también hace alusión a ello. El registro lingüístico, obviamente citar al interior del texto en un formato APA, el vocabulario técnico, si es que se requiere, y obviamente la calidad de la argumentación. Sobre todo esto se ve en la justificación, antecedentes, justificación, básicamente ahí lo podemos ver muy claramente esta parte, porque la redacción de los objetivos también, la guía da ejemplos, es muy técnica y es muy clara. Tenemos la rúbrica para evaluar la comprensión, la competencia oral, en este caso es la comunicación oral, y aquí nosotros lo podemos medir claramente en la exposición del proyecto de servicio social. Cómo se organiza la exposición, qué lenguaje, qué vocabulario, el contenido de las diapositivas, el seguimiento del tema, que no se pierda, obviamente, y la comprensión del tema a la hora de las preguntas. Y, por ejemplo, la rúbrica para evaluar, bueno, aquí, perdón, hay un pleonasmo, usé el borrador. Para la evaluación del proyecto, pues tiene que ver una evaluación integral del contenido del extenso. Y aquí, obviamente, la presentación, organización y ortografía del proyecto, el planteamiento del problema, los antecedentes, el planteamiento del problema, en concreto la justificación, los objetivos, las metas y el cronograma de actividades. Obviamente hay otros aspectos a evaluar, pero estas son las partes, digamos, como centrales. Aquí tendremos que integrar también los resultados, la proyección de los resultados que se pretenden alcanzar. No sé si haya preguntas, comentarios al respecto. Sí, maestra María Luisa, ¿se quedó con la manita arriba o quieren hacer una pregunta? Tiene si quiere participar en esto. Creo que es un trabajo muy sistemático, pero también es un trabajo que antes de los alumnos tenemos que conocerlo los asesores. Nosotros tenemos que estar bien empoderados de esta información para poder practicar con ella o operativizarla ya en nuestra práctica de asesores, pues ya al día, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, es un reto para quienes somos asesores y creo que yo, en mi experiencia personal, yo soy del área de la salud y tengo muchísimo tiempo trabajando con brigadistas y he visto, por ejemplo, en las instituciones de salud hay algunos formatos que se utilizan para evaluar al pasante. Esos formatos
pues no están conectados con este modelo que se está implementando aquí en la universidad. Y por ejemplo ahí no necesariamente hay rúbricas, hay listas de cotejo en donde se evalúa si el alumno tiene capacidad para tomar decisiones, si el alumno identifica problemas, si el alumno, o si el brigadista, perdón, plantea alternativas de solución, las lleva a cabo y las evalúa. Entonces, hay ya formatos muy establecidos y se manejan más como lista de cotejo porque son siempre, ocasionalmente y nunca. Entonces, creo yo que si se está tratando, lo que estoy captando yo es que se está tratando de estandarizar, o cuando menos de que nosotros seamos sistemáticos en nuestro actuar con los alumnos. Y me parece muy interesante. Sin embargo, hay algunos aspectos que generalmente las instituciones receptoras, la percepción de lo que es el trabajo del brigadista ya en la realidad, en la institución propia donde realiza su servicio social, muchas veces se toma como fuerza de trabajo. Un alumno es muy atractivo para cuando no tengo personal pues que trabaje, un brigadista en servicio social, o muchas veces se le da mucho peso a los aspectos disciplinares, si trae el uniforme, si se presenta oportunamente, si falta, si cumple, incumple. Y esto, pues a veces yo creo que sí es muy importante esto que está pasando, y lo primordial sería para nosotros que nosotros, los asesores por parte de la universidad, porque somos quienes tenemos el compromiso, pues, se viera, y a mí me gustaría conocer su opinión respecto a estos aspectos que yo le comento que se dan en la vida práctica, sobre todo en algunos hospitales. Bueno, mire, sobre ese tema, si abundo mucho, yo sé que aquí hay mucha gente que va a decir más de lo que usted nos ha dicho. Eso es obvio, ¿no? Me voy a referir al aspecto de que tiene que ver con la lista de cotejo. También se puede usar, claro que sí. Lo que tenemos que entender como asesores y asesoras, maestra, creo que debemos entender que nosotros somos una parte muy importante en la formación integral de los brigadistas, en esta parte. Si yo me voy a ver en qué aspectos centrales un estudiante de la universidad lo puedo ver desarrollando competencias incipiente o desarrollando o viendo hacia dónde van las competencias, hacia dónde se está formando, pues yo tendría que ver la práctica académica, la práctica profesional, la práctica clínica, pero el momento exacto donde yo puedo ver, desplegar competencias y el nivel de las mismas, es el servicio social. Y son 6 meses o es un año. Es un periodo de tiempo privilegiado el que tenemos como asesores y asesoras para poder precisamente valorar el grado, el desempeño, el desarrollo de esas competencias e incidir para fortalecerlas. Incidir. Obviamente las instituciones de educación superior, de educación en salud, claro, tienen una serie de formatos, hay aspectos muy importantes como va o no asiste, o si asiste el brigadista, tiene que ver con esta parte actitudinal de la competencia, ¿no? O sea, una cosa que puede saber mucho, pero es un indisciplinado y tiene una mala actitud. Bueno, va a ser un mal profesionista. Hay que trabajarlo. ¿Quién nos da esa información? Bueno, nos la da el IMSS, nos la da el seguro, ¿no? Nos la da el centro de salud. Es un asunto que hay que atender en cuanto a la conducta, porque las competencias no solamente miden la parte teórica y práctica, miden también la actitud. ¿Entra o no entra al classroom en los tiempos que le estoy pidiendo? No entra. Todas las actividades que desarrolla son a destiempo. Necesito hablar con él. Necesito decirle, oye, ¿hay algún problema personal? ¿Qué sé yo, no? A lo que me quiero referir es que sí hay un modelo, sí nos dice por dónde hay que ir, sí sabemos qué pretende la universidad desde su misión, párrafo segundo, artículo segundo, párrafo segundo, hacia cuál es la misión de la universidad, está en la ley orgánica. Tenemos un modelo educativo, tenemos un modelo académico, sabemos que tenemos que ir a desarrollar un modelo de aprendizajes por competencias profesionales integradas y sabemos que nosotros tenemos una parte fundamental. Ahora,
esta plática que estamos teniendo es precisamente para irnos acercando, tener puntos de referencia de la discusión que tenemos que dar, porque el servicio social es una actividad, la de asesoría, eminentemente académica formativa. Lo es. Y no la podemos eludir. Ya la manera como orientamos nuestro horario de campo, las evidencias, nuestro portafolio, etcétera, etcétera. ¿Y en qué competencias nos debemos centrar? Pues hay 10. Hablan de 10 competencias sello, obviamente por antonomasia y por lógica histórica, la de nosotros es la 9, que tiene que ver con proyectos. Y ahí hay mucha literatura sobre el aprendizaje basado en proyectos. Y no es una moda, porque si yo reviso los 6 criterios de calidad, me dice que la primera tiene que ver un conocimiento amplio. O sea, que el tema sea un tema que defina, que genere retos para el brigadista y para el asesor. Y para eso hay que informarnos, hay que leer, hay que hacer preguntas, hay que meternos a la discusión. Claro, existen programas de unidades receptoras que marcan un programa y determinadas actividades. En ese marco nosotros hemos firmado convenios y cartas de intención, cierto, pero nos deja el margen a nosotros como asesores y asesoras de poder precisamente ver el desempeño no solamente en función de la profesión, sino ver el desempeño en función de estas competencias genéricas que todo profesionista, dice el modelo académico, las debe de tener desarrolladas en alguna medida. Y no me quiero ver con un discurso muy de principios de siglo, ni usar un lenguaje de otro tipo, pero si me fuera a señalar quién ve eso, quién vela por eso, quién es el guardián de que eso se observe, pues es el asesor y es la asesora. ¿Quién vela porque esas competencias se fortalezcan y se sigan desarrollando a lo largo del proyecto? Somos nosotros. No podemos eludir esa responsabilidad. Ahí estamos. Y tenemos que irnos acercando con estos temas y otros, mejorar nuestros instrumentos, mejorar nuestras etapas de cómo llevamos a cabo, porque esta discusión nos va a permitir facilitarle, tanto a nosotros como a los nuevos, el poder desarrollar un mejor servicio social y poder contribuir a lo que el reglamento dice, contribuir, y lo que todos los documentos dicen, formar integralmente a través de un servicio social pertinente fuera de, o sea, no vincularnos, sino ser pertinentes como institución educativa. ¿En qué marco? En el marco histórico de nuestra universidad, en lo que nos ha identificado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, un alto compromiso social con la población sinaloense. Entonces, si eso se logra, si eso podemos avanzar, lo podemos documentar, y esa documentación nos permite llegar a un encuentro de experiencias de asesores, donde discutamos cuáles son nuestras metodologías y qué podemos aprender unos de otros, y eso puede ayudar a formar a los nuevos que lleguen, pues ahora sí que habremos iniciado la ruta adecuada para que el servicio social realmente sirva, incluso para poder proveer información para adaptar planes y programas de estudio, que sería como la cereza del pastel, ¿no? Y obviamente formar buenos ciudadanos y ciudadanas, desde luego. Muchas gracias, maestro. Me parece eso que dijo al último de un encuentro sería muy productivo y muy atractivo para nosotros. Gracias, maestro, muy amable. No, gracias a usted. Héctor Álvarez. Buenas tardes, estimado Isaac. Por lo que acabo de oír y quizás de entender, quiere decir que vamos a tener que, no sé, o se tendrá que modificar el reglamento de servicio social, porque el artículo 56 del reglamento que habla sobre la evaluación de proyectos dice que se tiene que hacer de manera intrínseca para medir el impacto en el brigadista. Tenemos un formato largo, extenso, enfadoso. No sé si va por ahí
lo que estás comentando, de que tendría que cambiarse ese instrumento, porque para recoger esa evaluación en el brigadista, entonces yo creo que vamos a tener tarde o temprano que hacer desuso de eso. Lo mismo pasaría, en todo caso, con el artículo 56, en su fracción 2 de la evaluación extrínseca, donde evaluamos la contribución a la inclusión social de la UAS con la población beneficiada. Y entonces, ahí, por ejemplo, habría el instrumento de la evaluación de la unidad receptora, también tendría que cambiarse porque no está sometido a una rúbrica en el sentido de como lo acabas de decir, ¿no? Entonces, quisiera entender eso, ¿no? De que nos espera una serie de cambios cualitativos, en cierto modo, en el reglamento y en la actuación, y sobre todo en la formación para evaluar desde las perspectivas de los asesores de proyectos, de unidades receptoras y de la propia universidad. No sé si ese sea el caso, Isaac. Agradezco tu respuesta. Bueno, de entrada te diría que sí, pero lo voy a dejar al final, porque viene siendo, mi estimado Héctor Álvarez, un vocato di cardinale, es decir, lo tiene que hablar el jefe. Y el jefe te va a decir que efectivamente hay que cambiar el reglamento, pero no me voy a adelantar en eso. Hay una serie de pasos ya establecidos, tenemos una nueva administración, pero sí te puedo comentar lo siguiente, no se trata de evaluar al final. Eso evalúa el informe final y evalúa una experiencia y algunos datos. No, el aprendizaje basado en proyectos nos demanda hacer una evaluación constante, permanente, es una reflexión. Si yo me voy a los 6 criterios de alta calidad para tener aprendizaje basado en proyectos, me va a decir que aparte del desafío intelectual, aparte de que el tema sea auténtico, aparte que el trabajo sea en público, si el trabajo es en público y es en todas las fases del proceso, es decir, desde la elaboración hasta la gestión del proyecto, esto demanda tener una evaluación constante y una reflexión dialógica entre asesor, brigadista, experto, población objetivo, constantemente. Y ese diálogo que yo lo puedo tener, incluso yo he visto en los diálogos, veo aquí a Angelita, me dice, es que yo estoy dialogando y estoy evaluando. O sea, ella se sienta en la comunidad y está viendo, pero ese feeling te lo da tal vez la experiencia y los años. Ahora, esa experiencia que está en el cerebro de mucha gente, lo queremos trasladar a un instrumento que pueda servirnos a muchos para tener y obtener la expertise que te dan esos años de estar asesorando constantemente. Yo no digo, y lo tengo que aceptar, que a lo mejor hay asesores que no le dan la importancia que tienen, pero la tienen. Tenemos que volver a poner en el relieve importante que el servicio social forma integralmente. ¿Cómo? Nos van a preguntar. Tenemos que dar cuenta de ello. Si tú me dices que hay que cambiar los instrumentos del informe final de resultados, esta no es una opinión institucional, es una opinión personal, te diría, quítalos, no sirven para nada, nadie los consulta. Tienes que entrar, para empezar, a un PDF y obtener la información de uno por uno. No hay una evaluación global. O sea, que te permita a muchos brigadistas entender si las asesorías son buenas o son malas. Tendría que abrir el archivo, irme al final del archivo, ver cuál es la opinión del brigadista, tener que anotar el dato o tener que tener un programa para descomprimir el PDF y jalar el dato. Pero como muchos son fotografías, algunos son borrosas, mal hechas. No nos está sirviendo, no, yo en lo personal. Ahora, institucionalmente, el reglamento citado por ti, como lo has citado en las sesiones anteriores, pues es lo que tenemos. Se tiene que hacer. ¿Se tiene que cambiar? Sí. ¿Hay un proyecto de cambio? Te lo puedo decir que sí. Daniela te puede fácilmente ahorita decir cómo un documento de 10 cuartillas, o sea, porque si lo repito son 3 cuartillas más o menos por la unidad receptora. La unidad receptora evalúa al brigadista. El brigadista evalúa al asesor. El asesor evalúa al brigadista. Pues te puedo decir que ahorita quedó en cuartilla y media y que lo queremos llevar a un cuestionario de Google para obtener datos. Para obtener datos y poder cruzar, hacer una matriz y poder tener datos realmente de cómo andamos. Porque de otra manera se pierde en el informe. Y no es productivo en lo que tú señalas muy bien. Esa evaluación intrínseca
la tiene que hacer el asesor desde que el brigadista llega con él hasta que lo libera. ¿Cómo? ¿Cómo el asesor se quita la tutela del brigadista? Pues, precisamente con la constancia y culminación del informe final de resultados. Hasta ese momento hay una evaluación. Ahí, cuando tú firmas, dice, el informe cumple con los requisitos, el informe, yo soy coproductor de ese informe, o sea, tú como asesor y yo como asesor, al firmarlo, estás aceptando el pobre o buen contenido de él, o sea, tú como asesor lo haces, o sea, tu firma vale, tú estás ratificando la pobreza o el desarrollo que hay obtenido, y ahí lo tienes. Y la parte extrínseca, obviamente, la necesitamos. Es decir, el servicio social no solamente sirve administrativamente y académicamente como formador integral y sirve para el siguiente trámite que es la titulación. No, el servicio social sirve para proveer información muy importante que viene a fortalecer el diseño curricular, la actualización de planes y programas de estudio. Y tenemos que caminar hacia allá. Este rectorado nos da, tenemos 3 años para poder crear una masa crítica de asesores, como son ustedes, y poder llegar a tener informes de ese tipo coordinados de todo el estado, no nomás de la unidad regional centro, y esto es a nivel estatal, y poder proveer precisamente a Secretaría Académica del área correspondiente información útil, insumos útiles para poder contribuir a lo que el servicio social hace. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, siendo la 1:28, yo le voy a pedir al doctor Víctor Hugo que se incorpore ya en este caso a la sesión. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, aportación, corrección a lo que hemos presentado o alguna otra línea de trabajo que deberíamos de abrir en el servicio social. Lo que sí es que es importante estar convocados este mismo semestre a un encuentro donde podamos ver esto que ya hay un avance, ya hay una agenda, eso es importante. Ahora vienen dar los pasos y sobre todo que se incorporen, porque no es un trabajo que dependa de estar sentado en una oficina. Se necesita mucho la experiencia de campo, el contacto directo para los aportes y tener un reglamento que nos sea útil y que sea sencillo para todos nosotros, para el brigadista, para el asesor, para la parte administrativa, y también tener formatos ágiles, no tan robustos, no tan pesados, sino con la información mínima necesaria que podamos llegar a un consenso para poder trabajar lo que es esta parte del seguimiento, que el seguimiento parte, como ya sabemos, desde la parte de la asignación, cuando llega el brigadista para elaborar el proyecto, hasta esta parte que viene siendo la redacción y liberación de, bueno, en este caso la constancia de culminación, donde damos por autorizado el informe final de resultados. Creo que tiene la mano levantada la maestra de La Paz. No la veo, pero adelante. Hola, maestro Isaac. Pasa que estamos aquí en academia. Bueno, yo solamente, en verdad que toda la temática que se desarrolló en este curso, en verdad que sí es muy importante, muy clara su explicación, creo, ya con los aportes que han hecho los compañeros aquí asistentes. Y sí que sí, es una actividad muy completa la que debe realizar el asesor, me queda muy claro. Y no es nada aportar, solamente quisiera una pequeña preguntita. Así como en su caso se nos está haciendo ver que no solamente es firmar o aceptar ser asesores, como veo en muchos casos, la verdad, el ser aceptar o nada más firmar, sino es un seguimiento total a nuestro estudiante a fin de que ellos adquieran todas esas competencias, principalmente esas competencias ellos que forman parte de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Así como nosotros como asesores se nos está convocando para tomar todavía más esa responsabilidad de lleno
conlleva el ser un asesor, el estudiante también se les va a dar este tipo de cursos o de foros para que ellos vean también que no nomás es llegar y decir, maestro, me firma, o maestro, le dejé el reporte porque por X razón no lo encontré, sino que también tome conciencia de que nosotros como asesores tenemos un compromiso de llevarlos y guiarlos a la adquisición de esas competencias tan importantes a las que ha puesto nuestra universidad para formarlos de manera muy integral y que ellos también sean parte de este proyecto. Sí, indiscutiblemente tiene usted razón. La parte del binomio clave aquí se llama asesor y brigadista, ¿no? Y cada quien tiene una parte de su responsabilidad, eso sin lugar a dudas. Y eso también es responsabilidad de nosotros, de este caso, de nosotros poder activar esto. Hemos iniciado con un proceso de empezar a diseñar nuevos seminarios, en un curso de inducción nuevo, lo estamos piloteando. De hecho, ya tenemos un informe muy claro de qué cosas y qué material tenemos que cambiar en el seminario, en la primera parte, sobre todo son los módulos, y estamos ya en contacto, seguramente el doctor Víctor Hugo lo va a decir, estamos en contacto para que el seminario realmente tenga un valor de créditos ante la Secretaría Académica. Eso va a implicar hacer un rediseño del seminario, pero también hay una parte muy importante que usted lo señala. O sea, ¿cómo vamos a poder sensibilizar a estos brigadistas, estudiantes previos brigadistas, si no les hablamos que hay un modelo académico y hay 10 competencias ellos para que se observen, cuando nosotros nos concentramos en una sola? Pues obviamente necesitamos un taller, necesitamos un curso, eso surgió inmediatamente, necesitamos un curso en línea, que en este caso, imagínense, son casi 19,000 brigadistas por ciclo escolar que hay que gestionar en la plataforma. Entonces hablamos de 18,000 y tantos, pero son 19,000 brigadistas a los que tenemos que precisamente dar seguimiento de alguna u otra manera. ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos nosotros como Dirección General, lo hacemos a través de la gente que realmente hace el servicio social, que en este caso es como usted, maestra María Teresa, a través del asesor. ¿Y quién es el que nos provee esa información de hacia dónde hay que ir y qué partes hay que fortalecer? La parte de la responsabilidad, la parte de la disciplina, la parte de valores éticos o morales, lo tenemos que anotar. Tenemos que generar el mecanismo para poder brindar estas herramientas y poder decir, bueno, la mayoría de los brigadistas accedió a este curso, está ahí. ¿Quién nos falta? Bueno, seguramente los brigadistas asignados con la maestra María Teresa nos va a decir, hay 3 o 4 que no, pero no somos la única área. También dentro de las unidades académicas tenemos una serie de áreas que tienen que darle seguimiento a un brigadista. O sea, no somos los únicos convidados a fortalecer el desarrollo de competencias. Hay toda una serie de instituciones que tienen que funcionar dentro de nuestra universidad. Tenemos los CAE, los Centros de Atención Estudiantil, que los tenemos que reactivar, porque podemos tener casos que vayan más allá de la simple lógica, ¿no? Y que hay una serie de problemas que se tienen que atender en otro plano y que eso está afectando el desempeño en el desempeño, ahora sí que en el desarrollo del servicio social, y tenemos que estar listos también para identificarlo, y eso lo vamos a hacer a través de nuestra propia formación, y en eso sí estamos trabajando. Tenemos que contemplar el escenario de la normalidad y luego contemplar otros escenarios para precisamente cuando nos lleguen egresados de hace 30 años que decidieron no hacer servicio y ahora lo quieren hacer y que trabajan y que no viven en Sinaloa. Tenemos que contemplar esos escenarios, pero vamos partiendo de lo que el doctor Víctor Hugo ha dicho. Se supone que aquí hay una cierta normalidad, hay un grupo amplio de estudiantes que están viniendo, que se están registrando en forma, tenemos que trabajar esta primera etapa. Nosotros queremos que la próxima asignación, que por cierto la convocatoria se tendrá que ser publicada en noviembre, ya podamos contar con estos cursos en línea, que le pueda llegar la información si su brigadista ya accedió a este primer módulo del seminario, para que usted sepa ya, y el día que llegue poderlo comentar, poder decir cuál es el mecanismo de trabajo, que hay un protocolo, que se tiene que cumplir, que el brigadista de antemano ya sepa que con 3 faltas
consecutiva, si no le informan, se le puede dar de baja del servicio social y eso va en detrimento de su propia trayectoria escolar, etcétera, etcétera. Sí tenemos contemplado trabajar con ellos y ahora sí que como dice el sistema de gestión de calidad, ¿no? Pues calidad es hacer bien lo que le corresponde a cada quien, que haya buenos asesores y tratar precisamente sensibilizar y tener buenos brigadistas también, que lleguen suficientemente informados de qué se trata. Ya las decisiones que se tomen en el camino, bueno, las podremos canalizar, no solamente somos nosotros como área, hay otras áreas de la universidad que también cumplen un papel muy importante en caso de que un alumno o alumna tenga problemas de diferente tipo. Y hay que tenerlas presentes y poder recurrir a ellas. Muy bien, gracias Isaac. Bueno, pues que muy buena exposición, Isaac López Bañuelos. Deja muchas inquietudes y he estado pendiente de toda la sesión. Ahora, si me permiten, como todo curso que se evalúa, pues debe tener algunos indicadores para evaluarse. Vamos a abrir una evaluación para el caso de todos los asistentes para recertificarse y certificarse, como fue el caso de matutino. Este es el caso vespertino. Estamos dejando la siguiente tarea que Isaac López Bañuelos les va a hacer llegar, si no es que ya lo hizo llegar, incorporando su parte que le corresponde a Isaac. Estamos proponiéndoles alrededor de unas 20 preguntas que nacen del desarrollo de estas sesiones. Esas preguntas no son para que la contesten cada una, ni tampoco que elijan una, ni que elijan 2 o 3, no. Son preguntas que pueden detonar una lectura más profunda de los textos que se les va a hacer llegar en formato PDF, los cursos, pero además va a estar en la página que ahora se las muestro. Les voy a compartir la página de la Dirección de Servicio Social. ¿Estás viendo la página, Isaac? Muy bien. Sí. Gracias. Aquí en las pestañas tenemos formación de asesores y tenemos seminario de brigadistas. En seminario de brigadistas, como es de su conocimiento, al hacerle clic, el brigadista entra para hacer su seminario y elaborar el proyecto. Tenemos estos webinarios que les permite al estudiante hacer su trabajo. Pero también en esta misma pestaña tenemos lo que hemos grabado como cursos en línea. O sea, este curso ya está grabado y está en la página de internet, de tal manera que si le damos clic aquí a recertificación, tenemos ya arriba lo que fue la primera sesión, ya está por subirse la segunda y tercera sesión, y aquí dándole clic al video corre la grabación del curso. Ahí están ustedes, ahí estamos todos. Entonces ya lo pueden accesar. Hay algunos compañeras y compañeros que por diferentes motivos no pudieron estar y que ahora desearían participar. Pues vamos a hacer aquí una propuesta asincrónica para que participen en la recertificación los que quieran, los que por su voluntad, deseo y ganas quieran, y que no estuvieron en el curso, estar, pero con una modalidad un poquito diferente. Ya lo vamos a publicar, nos pondremos de acuerdo para publicar esta segunda parte de el curso asincrónico.
Por lo pronto, de esas preguntas que van a estar en su classroom, ustedes les pido por favor que las lean y de las 20 preguntas más o menos le nazca una inspiración. ¿Qué es lo que les pido? Que esa inspiración se plasme como una idea microensayo. Que lo van a elaborar en una cuartilla. Lo que le nazca a ustedes a destacar como asesores para el servicio social, lo pongan como el título, la idea de su microensayo. En realidad, es explicitar textualmente en una cuartilla la idea que les deje el curso, ¿sí? Cada quien lo que le inspire, los cursos que se dieron, las preguntas que van a ver, y las preguntas, va a haber una respuesta de inspiración de ustedes, no una a una, sino de conjunto, para que digan, esta idea es la que yo quiero desarrollar, que es el principio de todo ensayo, ¿verdad? ¿Qué idea quieres desarrollar? Bueno, pues esa idea lo van a hacer en un microensayo, pues si ustedes quieren, nano, mini microensayo, en una cuartilla, van a desarrollar la idea. Y ese va a ser lo que vamos a evaluar a cada uno de ustedes para otorgarles la constancia de la recertificación. Esto van a tenerlo en sus correos electrónicos y lo vamos a montar en la página también de internet. No habiendo más duda, no habiendo pregunta al respecto, paso a lo siguiente. Como bien lo expresaron algunas de ustedes, ser asesor efectivamente tiene todas estas vertientes. Aparte, algo que no tocamos y que regularmente no tocamos es la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Es decir, ¿qué experiencia tienes para que la universidad te otorgue el derecho de ser asesor? Como un acto digno de orgullo, de prestigio. Obviamos esta parte que es lo que le llaman el currículum. ¿Qué currículum tienes para tener el estatus de asesor? Como a mí no me lo pidieron para ser maestro, yo en 1978, hace 43 años, en la preparatoria central matutina, me acerqué y dije, quiero trabajar de maestro. Nadie me preguntó si tenía antecedentes, si tenía experiencia, no, nada. Igual que a Héctor, ¿no? Y pues entré a dar mi clase en el grupo primero 7 de la prepa central matutina al primero 7 y había durado 2 días preparando mi clase y entré a dar la materia de filosofía y toda la clase me la eché en 10 minutos, ¿no? 10 minutos duré, 2 días de preparación de clase. Ahí empezó mi carrera. La universidad creó un curso de formación docente, el famoso Plan de Perfeccionamiento del Personal Académico. Y empezó a formarse la generación docente. Y ahí me formé didácticamente en el ABC de ser profesor. Pues esto lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? No con el profesionalismo, no con la institucionalidad,
que la universidad lo hizo allá por los años 1977, 78, 79, para formar la generación de profesores universitarios. Pues aquí hemos insistido mucho en esto. Todo aquel que asesore servicio social tiene que saber de qué se trata, ¿sí? Y deberemos de formarlo con más herramientas, con más profundidad. Y si pudiéramos hacer un doctorado en asesoría del desarrollo de proyectos, lo haríamos. Pero esta experiencia que vamos teniendo con ustedes nos lleva precisamente a pensar en una estación inmediata, que es en los primeros meses del año que entra, tener un diplomado de profesionalización del asesor, ¿sí? Para que tenga más herramientas, alcance un grado académico, ¿no? Y ya veremos más cosas después. Por lo pronto, este curso nos deja como un guión temático en esas 20 preguntas, como un guión temático para desarrollar la importancia de una formación teórica, metodológica, técnica, profesionalizante de la experiencia del asesor de servicio social. Por eso queremos su opinión académica, pero también decirles que conozco el trabajo de muchos de ustedes y sé que hay mucha riqueza, es como una mina, hay mucha beta en los trabajos que se desarrollan en el servicio social. En el plan de desarrollo institucional del rector Jesús Madueña Molina, se ha comprometido el rector de apoyar la edición de una revista. Tuvimos la revista Praxis, pero yo creo que llegamos al número 12 o 14, Isaac. Al 21, maestro. Bueno, 21 número de la Gaceta Praxis. Ahora queremos formarla como revista de difusión de la proyección social, que es el servicio social, y que cada experiencia generacional, María, Pedro, Héctor, Josefina, Cristal, Achanti, Adrián, Diego, Isaac, alimentemos nuestra reflexión en esa revista. Vamos a trabajarla en coordinación con editorial, en coordinación con los que pueden o podemos hacer una buena revista académica de acción social y que ustedes formen parte de este grupo de académicos que su experiencia la convierten en un producto intelectual. Miren, todos sabemos y conocemos artículos más allá de... A veces pensamos que el artículo debe ser un artículo de gran calado, de gran inspiración y realización intelectual, pero cuando vemos los artículos que se publican, basta un diagnóstico, una reflexión teórica, una demostración empírica, el argumento y publicado el artículo, ¿no? Bueno, pues hagamos ese trabajo. Es decir, ¿qué gana el asesor? Pues gana puntos para el PROMEP, gana puntos para el SNI, gana puntos para becas al desempeño, gana puntos para su crecimiento personal, su currículum. Aprovechemos la acción de ser asesor como el espacio idóneo para la generación de conocimientos. Así ganamos los asesores apoyando al estudiante. Y si de cada experiencia incorporamos a los estudiantes como coautores de los artículos, pues eso nos da mayor reconocimiento. Por eso el énfasis de que el asesor es un sujeto transformador de la realidad
a través de procesos educativos. Interesante, pero eso estamos haciendo y queremos hacerlo mejor todavía. Bueno, pues yo le agradezco a quienes colaboraron en este curso, a la maestra Gloria Emma Reyes Verduzco, que trabajó la supervisión, a la licenciada Achanti Daniela, que trabajó los proyectos de los procesos de calidad del servicio social, a Isa López Bañuelos, que trabajó las competencias del asesor para el servicio social, y la atención y participación de todos ustedes. Así que muchas gracias, y con Isaac van a tener las instrucciones para a través de los medios textuales les haga llegar las instrucciones, y el día domingo a las 11 de la noche con 59 minutos estemos recibiendo finalmente sus productos de la reflexión de una cuartilla, de una idea para un microensayo. Por mi parte es todo. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ya lo anunció el doctor. Gracias. Gracias a todos ustedes. Las instrucciones están en el Classroom. No hay ningún problema con respecto a la fecha. El doctor ya ha insistido que es el domingo. Esperemos que el domingo esté. Mientras más rápido estén sus trabajos, pues más rápido podemos darnos a la tarea de poderlos evaluar. Su constancia no va a decir recertificación, ¿no? Ustedes vuelven a ser asesores de servicio social. Es un proceso interno, administrativamente así le llamamos, de recertificación, pero su constancia son asesores de servicio social. Su vigencia va a ser a partir del 2021, 22, 23, 24, casi hasta que termine el rectorado. Y obviamente la constancia pues viene en este nuevo diseño institucional, ¿no? Visión 2025, esta idea 2025 del rector Jesús Madueña Molina, los colores han cambiado, y también la constancia tiene un número de folio. Ahora sí tiene un número de folio en la parte trasera, hay un registro. Esto se había estado haciendo, pero por la premura, algunas constancias del año 2019-2020, que Daniela estaba al frente de la subdirección académica, por ahí, nosotros tenemos nuestro propio libro de registro, ¿no? Pero ahora sí, ya en la constancia, es decir, va a ser un documento de 2 páginas, va a aparecer ahí una leyenda con el número de registro y su validación, ¿no? Cualquier cosa a través del correo electrónico, tanto que les llegó el link, nosotros pusimos a disposición de ustedes el teléfono de atención, el teléfono de la Dirección General, pueden llamar con total confianza, les va a contestar Juliana Guadalupe. Juliana Guadalupe es nuestra compañera en la parte de recepción, y aparte cuentan con el correo institucional, que es subdirección académica dgss@uas.edu.mx. Algunos también tienen el correo, digamos que personal, igual, isaclopez@uas.edu.mx. Pero no hay ningún problema. Cualquier duda que puedan tener en cuanto a la entrega, en cuanto a algún problema que tengan y que el domingo no se pudo enviar, simplemente háganoslo saber, no somos adivinos, ¿no? Entonces, para tomar las medidas de por qué el trabajo llegó a destiempo y poder hacer la evaluación correcta. No sé si hay alguna pregunta o duda sobre esta parte de los procedimientos administrativos. Música. Permíteme. Maestro Isaac. Maestro. Sí. Gracias, Héctor. Sí. María Teresa. Sí. ¿Cómo puedo hacer para que me integren al Classroom? Desde ayer ando, pero no he tenido éxito. Ok, seguramente aquí está Lídice. Lídice, si podemos poner el correo. ¿Mande? Les voy a compartir aquí en pantalla el correo que pueden enviar la información, permítanme. Si tiene problemitas, me envía un correo. Ahí voy. Permítanme un momento.
Se los voy a presentar aquí para que puedan verlo en pantalla. Nada más deje hacerlo un poquito más grande. Le agradezco. Puedes continuar, Isaac, si gustas, mientras yo lo voy presentando. Ok, ¿alguien más? Yo, maestro. Sí, dígame. Maestro. Sí, gracias, maestro. ¿Podemos adjuntar las cuartillas que nos han pedido en Classroom, maestro? ¿Adjuntar es cómo? Sí, ponerlas en Classroom, pues, y que ahí las revisen. No mandarlas al correo, sino ponerlas ahí en Classroom. La actividad para precisamente entregar esta cuartilla de la que hablaba el doctor Víctor Hugo, si usted ingresa a donde viene modelo de asesoría y supervisión, viene ahí precisamente a desplegar un cuestionario. Ahí le va a pedir su nombre, en qué curso está, y le va a pedir adjuntar el archivo con el documento. Es más fácil que se vaya directamente por este medio para la revisión para nosotros, a que estén llegando correos de manera individual. En este caso se va a un Excel y ahí concentramos toda la información. Muy bien, maestro. Sí, ya lo hice. Correcto. En Classroom. Sí, pero tenía mi dudita. Muchas gracias, maestro. No, gracias a usted. Bueno. Isaac, ¿te ha habido una presentación con el correo? Ok, aquí está. Quienes tengan problemas, ya Lidy se puso en pantalla. webmasterdgs@was.edu.mx para la maestra María Teresa de Jesús, si no me equivoco el nombre. Ok. De igual, está el teléfono que les enviamos a través del correo, con toda confianza, de las 10:30 a las 2. Julie les va a contestar. Está Lisbeth Vilchis, perdón. Y está Tarín Terrazas. Adelante. Buenas tardes, soy Lisbeth Vilchis. Es que ya me confundí. Teníamos tareas previas. Entonces, esas se van a hacer porque yo honestamente nada más he hecho 2. Sí, se van a hacer, maestra. Se van a hacer. Hay unas fechas ahí. Esta actividad que el doctor Víctor Hugo ha mencionado en específico, tiene usted de tiempo hasta el día domingo para entregarla. Y si presentase algún problema porque no envió las del día de ayer, todavía tenemos de aquí al domingo para que se ponga al corriente, no hay ningún problema. Ay, perdón, se me fue el internet por unos momentos. No hay ningún problema en que usted responda a las tareas del día de ayer, en caso que no las pudo haber hecho, para que las realice el día de hoy. No hay ningún problema con los horarios y las fechas de aquí al domingo. Ok, muy bien. Si usted presentase otro problema de que le impidiera usted trabajar de aquí al domingo, que de aquí a mañana, que no queremos que eso suceda, simplemente háganoslo saber para saber por qué llegaron después del domingo, cosa que no deseamos para poder hacer la evaluación pronto y poder emitir las constancias, dado que son, bueno, aquí son solamente 68, pero en el grupo de la mañana pues son más de 140. Y hay que individualizar la constancia y enviársela a su correo electrónico, entonces eso va a demandar tiempo, pues. Ok, le agradezco, gracias. No, de nada, al contrario. Nada más para que digas esto, alguna de las cosas que preguntaban era que le sale la tarea con retraso, que si va a haber alguna afectación con esto, si les puedes aclarar. Bueno, voy a hacer eco de lo que el doctor Víctor Hugo ha dicho. Queremos que todos sean formados y tengan su constancia de asesores de servicio social. No estamos para darnos el lujo de rechazar a nadie, pero también queremos que el espíritu de responsabilidad de aquí al domingo se cumpla para poder tener la certeza que tenemos buenas asesoras y buenos asesores, y que ahora sí que pues con el ejemplo damos cuenta de que sí lo somos, y el ejemplo es que esas tareas y esas actividades estén de aquí al domingo. Muy bien. Hola, nada más. Tengo duda con respecto a lo que ha dicho el doctor del ensayo. ¿Hay unas instrucciones de tipo de letra, interlineado, márgenes o
Sí, en el Classroom, si entra la actividad, se va a desplegar las preguntas que ha anunciado el doctor y se han pedido unos criterios mínimos. No ha habido un tipo de letra en específico, ni tamaño de fuente, ni tampoco interlineado. Sí hay un límite en el número, en las palabras a usar. Eso sí, tenemos un límite y pues somos muy específicos, pues que hasta en paréntesis pusimos no más de una cuartilla. Ok, gracias. Esto con el interés del poder leer los trabajos, ¿no? Obviamente el doctor no son tantos. El doctor ya está acostumbrado por sus grupos de estudiantes a leer bastante, así que yo creo que somos 63 ustedes. A 63 sí se los echen en un sabadito con su café. No te comprometas, Isaac. Gracias. Quiero decirles que en el lenguaje académico una cuartilla es el tamaño es 12, sea New Trans Roman o sea Arial, el tamaño es 12, ¿no? Evitemos negritas, no pedimos referencias bibliográficas, no pedimos nada. Si las meten, por favor, no las metan. Más bien queremos la reflexión directa de ustedes ahí. Ya lo saben, son 28 renglones. No queremos que pongan título arriba y 5 toques para empezar a redactar. No, va corrido los 28 renglones. Pueden ser hasta 30 renglones porque es a 1.5 el interlineado y los márgenes, ya lo saben, es el margen. Pueden manejar el 2.5 en todos los márgenes para que le quepan más letras, ¿no? Eso es todo lo que trae la cuartilla. Okay. Así que tengan otra vez, gracias. Isaac, no te comprometas mucho. Bueno, qué bueno que lo aclaró porque no hablaba por mí, doctor, hablaba por usted, pero tiene razón. ¿Alguna otra pregunta? No puedo levantar la mano. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Okay. Mi pregunta es, la reflexión es la del tema asesoría y supervisión en el modelo pedagógico, nada más es mi pregunta. Sí, exactamente, esa es, maestra. Así es. No, perdón, no. Las 20 preguntas que ustedes van a ver en pantalla es de los 3 días, ¿sí? Los 3 días. Si no quieren hablar nada de los antecedentes históricos, pues es su libertad, ¿de acuerdo? Lo que importa aquí es que ustedes lean las preguntas para despertar una idea en ustedes. Pueden tener 25 o 50 ideas, elijan una. Esa es la libertad de ustedes. No queremos que nos contesten preguntas tras preguntas, no, ni que nos respondan una pregunta tampoco. Llevaron el curso, lean las preguntas y lo que les flote como chispa en su cabeza, escríbanla como título y ese título desplieguenlo como un microensayo en su cuartilla. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí está aclarado, perdón. Ahí está, vámonos. No está aclarado. Es que la verdad me confunde porque es el tema 2.1, profesor. No. Eso, o sea, ya entendí lo que el doctor Víctor me dice, ¿no? El de buscar entre las preguntas y tomar un tema en específico. Pero ¿en dónde lo vamos a subir? ¿En la actividad 2.1 o esa es mi duda? Ya, es otra cosa eso. A ver, Isaac, en el Classroom, ¿dónde va a subir? Sí, exactamente, ahí es, maestra. Sí. Efectivamente, ahí es. Okay. Perfecto. Gracias. 2.1, exactamente. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. A mí me aparece en el 1.3 esa actividad, pero en las indicaciones hay que poner el nombre de quién está enviando ese trabajo o ese mini ensayo. Hay que poner la unidad académica y algunos datos generales. No sé si eso se ponga al inicio como encabezado y ya desplegamos hacia abajo el texto que hay que desarrollar.
Bueno, lo que habría que aclarar aquí es que hay varios de ustedes que cuando me habla de 1.3 nos estamos refiriendo a otro curso que es el de formación de asesores y ahorita estamos en la sala de recertificación de asesores que es el 2.1. Así es. Pues hay algo en la plataforma ahí, pero de todos modos están haciendo... No hay nada. Lo que pasa es que han estado contestando en ambos classrooms. Ya lo hemos revisado, pero son cosas que suelen suceder, pues. Ese es un problema que tenemos. Esta actividad es para los dos grupos, ¿no? Si yo reviso el classroom, en este tiene razón la maestra que me antecedió, es la actividad 2.1 y en el otro pues tiene otro número. Eso es. Pero al final está tu nombre y obviamente está tu reflexión, que es lo importante. Sí. Rosita Hernández. Maestro, buenas tardes. Una pequeña duda. En las actividades que he entregado en Classroom me aparece sin entregar. No sé cómo pudiera corroborar si me aparece como que ya entregué la actividad. Sí, nosotros vamos a hacer una revisión. Lo que pasa es que en Classroom, si tiene tarea entregada, no se acredita. Usted puede enviar el cuestionario, pero si usted no regresa ya lo han estado explicando incluso en los diferentes grupos, no va a aparecer como una actividad entregada. Sin embargo, sí, el cuestionario se va a una base de datos, a un Excel, y ahí vamos a verificar que efectivamente usted, si lo hacemos, efectivamente usted sí entregó su actividad. Ok, está muy bien, gracias, maestro. Sí, de nada. Disculpe. Sí. Ahí lo que tendríamos que hacer nada más, según yo, que también era mi duda si se están marcando como entregadas, es donde dice marcar como tarea completada. Exactamente. Sí, ¿verdad? No es que no estoy aquí en el Classroom, exactamente, eso es. Ok, sí, porque es lo que yo he hecho después de que envío, ya me voy ahí. Correcto, eso es. Gracias, maestra. Gracias. Sí, Luz María, está Rosa Elba, que no sé si ya habló. Muchas gracias. Muy interesante todo el curso, muy bueno. Yo he procurado hacer todas las actividades, tareas que me están llegando al correo, ¿verdad? Esta actividad que es ya la última, las 20 preguntas y el ensayo, también va a llegar esa actividad al correo para de ahí accesar al Classroom. Eso está en el Classroom. Efectivamente, le debe haber llegado ya la notificación. Es una actividad que como el doctor Víctor Hugo tuvo la exposición el día de ayer, junto con la maestra Gloria Emma Reyes, se definió la evaluación ayer mismo y ayer a partir de las 3 de la tarde ambos grupos se liberó esa actividad. Se publicó. Así es. Muchas gracias. Cualquier duda, ya saben, si no lo tuviera, tiene el teléfono y mañana durante todo el día vamos a estar atentos al teléfono y al correo. Okay. ¿Alguien más? Sí, Rosa Núñez. Sí, dígame. Ok, bueno, yo voy a retomar una pregunta que ya habían hecho, que la verdad no me queda clara, y es algo que comentaba el profesor Adrián Cuevas. Yo estoy en recertificación, y es el apartado 2.1. Entonces, ahí es donde entiendo que vamos a incluir el ensayo. El detalle aquí es que, de nuevo, vuelvo a la pregunta que hizo el profesor. Dice que es una cuartilla. De las condiciones que vienen ahí es que tiene que poner nombre, título y todo ese rollo. Entonces mi pregunta es, ¿eso se pone en una hoja aparte o va como encabezado del texto y aparte los 28 o 30 renglones? Va como encabezado. Esos datos tienen que ser encabezados, ¿no? Donde pone el título, el nombre, la unidad regional, su correo y luego ya despliega su reflexión. Así es. Sí. Y también un comentario para la maestra que estaba preguntando de que cómo saber que es entregado, si está bien entregado. Es que ahí, de hecho, en la parte de abajo de cada tarea, dice que en la parte superior derecha, en la esquina de este lado, ahí viene un cuadrito donde tiene que hacer uno clic. Al terminar de hacer todos los trabajos, le hace uno clic ahí y ya con eso se entrega la tarea. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestra. Gracias por la orientación. Bueno, ¿hay alguien más? Si no, para ahora sí agradecer, despedirnos. Agradecerle su paciencia. ¿Podría repetir su teléfono, por favor? Mi teléfono es el 6673
90 80 42. Muchas gracias, maestro. Mañana, en caso de que hubiese alguna duda, algún comentario, por favor, eso sí, nada más como de las... No como. De las 9:30 a las 12 del día, con mucho gusto le respondo, ¿sale? Muchas gracias. De nada, para servirle. Bueno, ahora sí, si no hay otra cosa, gracias. Gracias, Héctor. Nos vemos.